Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Prevención y cuidado de la diabetes en la vejez. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Estamos todo el equipo con ustedes, Gisela Ayala, su servidora María Eugenia Pulido, en este programa grabado previamente. La diabetes se puede presentar a cualquier edad, pero en la tercera edad hay algunos desafíos de los que hablaremos en esta emisión. Así que no se retire, quédese con nosotros en esta interesante entrevista, pero antes de empezar nuestra charla, como siempre tenemos una cápsula introductoria. Adelante. Hoy en día, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Todos los países del mundo están experimentando un incremento, tanto de la cantidad como de la proporción de personas mayores en la población. En 2030, 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más. En 2050, la población mundial de personas de 60 años o más se habrá duplicado, es decir, 2.100 millones de humanos. También se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique entre 2020 y 2050, hasta alcanzar los 426 millones. La ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades, no solo para las personas mayores y sus familias, sino también para las sociedades en su conjunto. En esos años de vida adicionales, se pueden emprender nuevas actividades, como continuar los estudios, iniciar una nueva profesión o retomar antiguas aficiones. Por otro lado, las personas mayores contribuyen de muchos modos a sus familias y comunidades. No obstante, el alcance de esas oportunidades y contribuciones depende en gran medida de un factor: la salud. Entre las afecciones más comunes de la vejez, cabe citar la pérdida de audición, las cataratas y los errores de refracción, los dolores de espalda y cuello, el debilitamiento de los huesos, problemas pulmonares, la diabetes, la depresión y la demencia. Aunque algunas de las variaciones en la salud de las personas mayores se deben a la genética, los factores que más influyen tienen que ver con el entorno físico y social, en particular la vivienda, el vecindario y la comunidad, así como características personales como el género, la etnia o el nivel socioeconómico. El entorno en el que se vive durante la niñez, en combinación con las características personales, tiene efectos a largo plazo sobre el envejecimiento, así como todas las decisiones que se toman a lo largo de la vida adulta. Justamente hoy hablaremos de los cuidados de la diabetes durante la vejez, con una experta en el tema. Esta cápsula se elaboró con información de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Diabetes y yo. Como le decíamos ya al inicio de este programa, la diabetes en la tercera edad requiere de seguimiento y acercamiento específico. Gisela Ayala, mi compañera, está con nosotros, así que Gisela, el día de hoy, ¿a quién vamos a entrevistar, por favor? Muchas gracias, Maru Pulido. Muy buenas tardes a nuestros radioescuchas. Hoy vamos a entrevistar a la doctora Susana Perea. Ella es educadora en diabetes y médico gerontóloga.
La doctora Susi es egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y me parece que viene muy a cuento, Maru, después del excelente programa que tuvimos el viernes 11 de noviembre con representante del INAPAN. Entonces, hoy vamos a abundar muchísimo en diabetes en la vejez. Doctora Susi, buenas tardes. Hola, Gise y Maru, ¿cómo están? Buenas tardes a ambas. ¿Cómo están? Doctora Susana Perea, pues mucho gusto de volvernos a encontrar, aunque sea en plataforma. Y lo primero es lo primero. ¿Por qué? ¿Por qué la tercera edad, en la vejez, se eleva el riesgo de desarrollar diabetes, doctora? Por favor. ¿Cómo no? Miren, durante la vejez, en las personas mayores de 60, 65 años, el envejecimiento va a ocasionar una disminución del funcionamiento de las células beta. Esta disminución de las células beta, obviamente del páncreas, va a hacer que se disminuya la insulina de nuestro cuerpo. Para las personas que no conocen qué es una célula beta, es una parte importante del páncreas que se encuentra debajo del estómago. Estas células son muy importantes no solamente en la producción de insulina, que se va disminuyendo con la vejez, sino también para metabolizar o para hacer más pequeñas unas partículas de grasa que se utilizan cuando comemos proteínas de origen animal. Muchas gracias, doctora. Y entonces el cuerpo va envejeciendo y también estas células a las que tú te refieres, como las células beta, que son las que se encargan de producir la insulina en nuestro organismo, estas células también envejecen y se mueren. Eso hace que haya a mayor edad un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¿Lo estoy entendiendo bien, doctora? Exactamente. Todo el cuerpo va a envejecer de acuerdo a cómo lo usamos en nuestra etapa del estado adulto. Si nosotros sometimos nuestro cuerpo a grandes comilonas, o a tomar refresco diario, o a tomar muchas tortas, tacos, la vitamina T típica del mexicano, eso hace que se produzca insulina, hasta que se desgasta la pobre célula beta. Y entonces se presenta el diagnóstico cuando ya no tenemos insulina. De acuerdo a estas comilonas, lo que sucede es que vamos exprimiendo el páncreas y lo que pasa es que la insulina se va acabando. Esto han visto los investigadores que se puede presentar desde hace 8 a 12 años antes de la presentación de la diabetes. Muy bien, doctora. ¿Y cuáles serían pues las recomendaciones entonces para prevenir la diabetes durante la tercera edad, durante la vejez? Las recomendaciones para prevenir la diabetes durante la vejez es, primero, comer 3 veces al día. Lo que te toca, de acuerdo con tu peso y la actividad física que tú realizas. Lo que te recomiende tu médico o tu nutriólogo. No te excedas en la cantidad de carbohidratos. Acuérdate que los carbohidratos son los que vienen en el pan, en la tortilla, en los tamales, en el atole. Predominantemente refrescos, no hay que usarlos, solamente en alguna actividad social y eso con cuidado, porque tienen exceso de azúcar en el líquido. Hacer ejercicio, el más noble para todo el adulto mayor, es la caminata, unos 30 minutos al día, mínimo unos 5 veces por semana. No saltarse la cena, porque muchas personas quieren bajar de peso, pero se saltan la cena. Y una de las cosas muy importantes es que la alimentación sea diversa. ¿Qué quiere decir diversa? Quiere decir que tenga carbohidratos, que sean 2 o 3, que sean verdura, que sea una fruta,
una proteína de origen, puede ser animal o vegetal, y lípidos. Dentro de los lípidos estaríamos hablando de aceite de oliva o aguacate o un poquito de mantequilla. Esas serían mis recomendaciones en general. Gracias, doctora Perea. Y también vale mucho la pena hablar de cuáles son las señales de alerta, si estás de acuerdo, ya que a veces algunos síntomas pueden pasar inadvertidos, tanto para la familia o para el individuo que tiene más de 60 años, y a veces un cansancio extremo, sentirse con mucha sed, pues puede uno normalizarlo, ¿no? Puede pensar que es normal, pero son señales en sí de alerta, doctora. ¿Podemos hablar al respecto y que nos cuentes cuáles serían otros datos que nos harían sospechar de diabetes? Claro que sí. Fíjate que en el adulto mayor es difícil que el paciente tenga sed por la situación de que la sed se va perdiendo conforme vamos siendo mayores. Pero lo que sí es muy común en este sector de población es que las personas empiecen a tener más sueño de lo normal y entonces empiezan a tener las siestas, pero que se prolongan, o también pueden empezar a tener cambios en la conducta, ya sea irritabilidad o al contrario, que estén muy apagados. Entonces, todo esto nos debe de tener como alerta para saber qué está pasando. Entonces, lo que les recomendamos es que no falten a sus citas regulares con su médico. Uh-huh. Doctora Perea, pero si ya un adulto mayor es diagnosticado con diabetes, ¿qué debe hacer? Digamos que ya le dieron el diagnóstico de que tiene diabetes. Entonces, el tener pues ya años cumplidos, mayor, ya de la tercera edad, quiere decir que va a ser más peligroso, va a tener que tener más cuidados. ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, peligroso no, porque si no les va a dar miedo. Y tenemos que acordarnos que vivir con diabetes sí se puede. Tenemos que pensar que en el momento en que nos den el diagnóstico, tenemos que abrazar nuestra diabetes y decirle, bueno, pues ya me tocó, porque ya dentro de mis genes está esta enfermedad, pero lo que tengo yo que hacer es cuidarla. ¿Y cómo la voy a cuidar? Pues, primero, la diabetes es una enfermedad de la glucosa o del azúcar, entonces voy a tener que retirar los alimentos que tengan azúcar o glucosa, ¿no? Esa es una de las cosas primero. Otra de las cosas es, ya me dieron mi diagnóstico, ¿cómo me lo dieron? Porque hay muchos médicos que espantan a la persona y sí sabemos que una diabetes que no se cuida, entonces sí puede llegar a tener las complicaciones cardiovasculares que nosotros conocemos. Pero si nosotros nos cuidamos, como a la hora que me toca, es decir, me levanto una hora máximo después, tomo mi desayuno, en promedio 2 o 3 de la tarde hago mi comida y en promedio 7, 8 de la noche tomo mi merienda. Pero si estas pequeñas rutinas yo no las realizo, entonces mi glucosa va a estar variando de muy arriba o muy abajo, y entonces ahí es donde se pueden empezar a presentar las complicaciones. Por lo tanto, el hecho de tener una rutina en mi alimentación es muy importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes que deberían de tener más foco los médicos cuando dan el diagnóstico de diabetes, porque lo que le dicen a la persona, pase con la nutrióloga para que le den su dieta para diabético. Pero no, tenemos que olvidar que la persona que vive con diabetes puede comer de todo, pero con moderación, de acuerdo a lo que pesa. Para esto le hace el médico su índice de masa corporal y ve si tiene sobrepeso o si tiene obesidad o si tiene al contrario bajo peso. Entonces,
no hay que espantar a la persona que vive con diabetes, y así como cuando uno tiene miopía y usa lentes porque no ve, entonces con la diabetes lo que tengo que hacer es evitar el exceso de carbohidratos, no quitarlos, sino disminuir la cantidad en los 3 momentos de la alimentación. Muchas gracias, doctora Susana Perea. Mi pregunta es la siguiente. Ya que estamos hablando de que entre más años tengamos, más riesgo tenemos los adultos mayores de tener diabetes. ¿Cuál sería, digamos, el rango? Hablar un poco de los rangos que deberían de tener las personas en cuanto a la medición de la glucosa en sangre. ¿Cuál es la normal? ¿Cuál es ya una prediabetes? ¿Y cuál es ya es una diabetes? Para pues estar atentos a eso. Y también cada cuándo nos tendríamos que medir la glucosa. Sí, perfecto. Pues la glucosa normal en ayunas debería de ser entre 80 y 100 miligramos. Y también habría que medirla 2 horas después de algún alimento. Desde que damos el primer bocado, ahí empezamos a contar el tiempo. Serían las 2 horas, lo máximo que podemos tener es 140. Pero ahí en la persona adulta mayor, algunos lineamientos la suben o la permiten hasta 180. Eso va a depender de cuántas enfermedades tenga la persona. Pero en una persona normal, la postprandial o azúcar de 2 horas después de los alimentos debe de estar máximo en 140. Nosotros hablamos de prediabetes cuando el azúcar en ayunas está arriba de 111, pero menor de 126 miligramos. Y también otro dato que también manejamos nosotros es la hemoglobina glucosilada. Recordemos que la hemoglobina glucosilada es el promedio de azúcar que se va a pegar en los eritrocitos durante 3 meses antes. Esta yo le digo que es la chismosita. ¿Por qué le digo la chismosita? Porque anteriormente que no teníamos la hemoglobina glucosilada, las personas se cuidaban una semana antes de ir al médico para que salieran los laboratorios normales. Y ahora, gracias a esta técnica de laboratorio, podemos determinar en qué promedio se encuentra la persona, si su diabetes está o no controlada. La hemoglobina glucosilada normal en cualquier persona debe de estar máximo en 5.7%. En una persona que tiene prediabetes sería de 5.7 a 6.4. Y ya cuando nos detectan la diabetes, debería de ser en más de 6.5%. ¿Por qué la persona se debe de checar la glucosa? Pues se debe de checar para saber si el tratamiento que le está dando el médico está funcionando o no. O también para saber si el tamal que me comí en la mañana, a cuánto me subió la glucosa. Entonces, yo les recomiendo a mis pacientes que se chequen su glucosa diario, una vez al día, pero en diferente momento. Por ejemplo, un día antes de su desayuno, al día siguiente, 2 horas después del desayuno, al otro día antes de comer, al otro día 2 horas después de comer, al otro día antes de cenar, y al otro día 2 horas después de cenar. Y una vez al mes a las 3 de la mañana. Ahora con el advenimiento de los sensores de una compañía, bueno, de varias compañías, que se colocan en el brazo y hay mucha facilidad de poderse checar las veces que uno quiera la glucosa, nos va a dar una curva y esa curva se puede enviar con el médico o se puede imprimir y nos va a decir cómo se encuentra nuestra diabetes y en qué tiempo en rango se encuentra la enfermedad. Eso sería
lo más que te recomiendo yo. Es muy buenas son muy buenas todas estas recomendaciones que nos da Susi. Y doctora Perea, aquí también es muy importante porque puede sonar como que es muchísima información. Entonces, yo creo que, como bien lo dicen los médicos educadores en diabetes, hay que ir paso a paso. Y creo que uno de los elementos fundamentales para vivir con diabetes a cualquier edad, como bien lo señalabas, es no pelearse con la condición y sí también abrazar el concepto o abrazar la disciplina, porque de pronto subestimamos el poder de los horarios y en realidad hay horarios, como muy bien lo mencionabas. Debemos ser disciplinados con los horarios de comida, con los horarios de toma de medicamentos, con los horarios, como ya mencionabas, de medición de glucosa. Y creo que a veces esto puede ser un desafío fundamental o muy importante en las personas mayores, porque de pronto los horarios empiezan a ser un poco más difíciles de llevar. ¿Es así, doctora? Así es. Esto sucede, por ejemplo, en personas que ya están jubiladas, que ya tienen mucho tiempo por delante y que nunca pensaron qué iban a hacer al jubilarse. Es decir, no tenían un plan. Al no tener un plan, la vida como que no le encuentran sentido. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es enseñarles que la diabetes, si yo no la cuido, si yo no la acepto, si vivo yo enojada con esa enfermedad y la empiezo a ignorar, como algún paciente por ahí me decía, sí, yo voy al seguro, me dan mi medicina, pero yo no me la tomo porque yo no me siento mal. Bueno, señor, no se siente mal, pero ¿usted se ha checado su glucosa? ¿Sabe en qué nivel la tiene? Bueno, sí, un día me la chequé y estaba yo en 300. Y eso pasa. Hay algunas personas que pueden estar caminando ahí en la vida con 300, con 500, con 600 y no sentir aparentemente nada. ¿Por qué? Porque toda esta sintomatología de la elevación de la glucosa, en algunas personas o la misma persona se empieza a justificar. Por ejemplo, cuando se nos sube el azúcar a más de 170, el cuerpo empieza a mandar señales y el primero que manda es el riñón. Empieza a funcionar como un semáforo y dice, ve a orinar. ¿Por qué? Porque tienes exceso de azúcar. Entonces vas a orinar más veces. Al perder agua y electrolitos por la orina, la persona empieza a tener sed porque nuestro cerebro detecta que se está fugando el agua y las sales. O sea, es un proceso muy hermoso en el cual la naturaleza o quien ustedes quieran, el propio cuerpo, diseñó este mecanismo para que se regule los líquidos en el cuerpo. Entonces me da sed, yo tomo agua, pero cuando le preguntas al paciente, ¿tiene usted sed? Bueno, sí, está haciendo mucho calor, al hacer calor pues me da sed. Entonces se justifican y van evitando reconocer los síntomas de la diabetes. ¿Sí? Gracias, doctora. Muy bien. Pues vamos a hacer una pequeña pausa en esta rica conversación con la doctora Perea para dar paso a nuestra cápsula que nos habla también de la salud y de la alimentación que debemos de tener. Adelante. Consejos de salud para una mejor calidad de vida.
Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y el día de hoy te saludo con muchísimo gusto. Debes de saber que el pasado 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. Y es un día en el cual todos tienen o tenemos que estar muy atentos al lema de cada año. Este año el lema es Educar para proteger el futuro. Y lo que nos está diciendo este lema es que hoy debemos de informarnos, hoy debemos de prevenir, hoy debemos de enterarnos cómo se encuentra nuestra familia respecto a la diabetes. Porque sabiendo cómo se encuentra la familia, pues también nos va a dar un panorama para saber si nosotros podemos en un futuro tener diabetes tipo 2 o algún otro tipo de diabetes gestacional. Recordemos que los diferentes tipos de diabetes tienen también diferentes causas. La diabetes tipo 1, esa no se puede prevenir, esa es una enfermedad, una condición autoinmune, la cual, bueno, pues obviamente nuestro cuerpo, nuestras células nos van atacando por dentro y hacen que pues las células beta del páncreas, que es el que se encarga de producir la insulina, pues no la produzca, y por eso las personas que viven con diabetes tipo 1 necesitan para vivir inyectarse la insulina. Contrario a lo que pasa con la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional y otros más. En estos, bueno, pues hay muchos factores que podríamos prevenir, como lo es el estilo de vida, el no ser sedentarios, el alimentarnos saludablemente, el dormir adecuadamente, el bajarle al estrés. Todas estas modificaciones que nosotros podamos hacer, pues va a hacer que se prevenga este tipo de diabetes tipo 2 y en su caso también la diabetes gestacional. Así es que bueno, pues es importante que hoy hagamos este recuento de cómo se encuentran mis valores de glucosa, triglicéridos y colesterol en sangre. Aprovechemos algunas promociones que hay en algunos laboratorios o algunas promociones o campañas que tienen diversas asociaciones. Por ejemplo, la Federación Mexicana de Diabetes tiene, en colaboración con algunos aliados, estas campañas donde te regalan un cupón para poder realizarte una hemoglobina glucosilada. Y esta hemoglobina glucosilada, seguramente muchos de los que me están escuchando saben de la utilidad. Esta nos ayuda a saber cómo se encuentran mis valores de glucosa 3 meses atrás. Y con eso, pues, saber cómo actuar ante los valores altos de esta hemoglobina glucosilada. Así es que, momento de parar y decir, hoy quiero conocer mis números, hoy quiero saber cómo se encuentra mi glucosa, mi hemoglobina glucosilada, cómo se encuentra mi familia y saber qué factor de riesgo tengo para tener o vivir con diabetes tipo 2 o gestacional. Y bueno, recordemos que siempre el estilo de vida va a jugar un papel muy importante en esta prevención. Por eso es importante nuevamente que reparemos si no estoy tomando suficiente agua, si no estoy consumiendo al menos 3 tazas de verduras, si no estoy consumiendo granos enteros o fibra que sabemos que nos puede ayudar para el control de nuestra glucosa, pues es hoy el momento en que hagas esos pequeños cambios. Yo te dejo, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Te quiero recordar que el balance energético es esta ecuación maravillosa que nos va a ayudar a mantener un peso saludable y también un estado en total equilibrio. Busca más información en nuestras redes sociales. Quiero Saber Salud. Continuamos esta tarde platicando con la médico-gerontóloga, la doctora Susana Perea. Doctora, yo me quedé con varias dudas en cuanto a la medición de la glucosa, porque decía usted que a las 3 de la mañana también se recomendaría hacer una medición de la glucosa. Y también, ¿por qué es importante esta medida de la glucosa después de las comidas, lo que le llaman los niveles postprandiales, o sea, después de las comidas? ¿Nos puede ayudar al respecto? Sí, cómo no. Los picos postprandiales son los más nocivos o dañinos para el cuerpo humano. Estos picos son los que van dañando los ojos,
el cerebro, el riñón y pueden ocasionar infartos en el cuerpo. Estos picos postprandiales son los que primero se descomponen y en cambio en sector, bueno, en todos, bueno, vamos a hablar en general, no le ponen tanta atención a los picos postprandiales, sino le ponen más atención a la glucosa de ayuno, que la más importante es el pico postprandial, por los daños y las complicaciones cardiovasculares que van a ocasionar en el organismo y que son los causantes en un futuro de si hay un proceso de una cardiopatía o un infarto, para que podamos entendernos mejor, la persona pudiese fallecer. Entonces, el pico postprandial es muy importante y tenemos que decírselo así a nuestros pacientes. Y el otro, determinación de las 3 de la mañana, es porque en algunos adultos mayores, ya que son muy mayores, empiezan a tener elevaciones muy altas de el azúcar a las 3 de la mañana y empiezan a tener fallas cerebrales. Y estas fallas cerebrales las manifiestan, obviamente, pueden ser con pesadillas o con gritos o con levantarse a orinar en la madrugada. Entonces, uno como médico le tiene que informar a el cuidador o a la familia que le chequen una vez al mes para ver si su glucosa se encuentra en rango o al revés, esté teniendo una baja de azúcar que nos pudiera ocasionar una arritmia, es decir, que el corazón no funcione en ritmo adecuadamente y pueda fallar en un momento. No sé si quedó explicado. Sí, doctora, perfectamente. Uh-huh. Maru, ¿quieres sacar todas tus dudas? Bueno, yo quisiera, en este sentido ya me quedó como muy claro, pero ¿qué les parece si ahora empezamos a que nos comente la doctora ya en los riesgos, en las complicaciones que pueden tener las personas en sus riñones, la insuficiencia renal, personas que viven con diabetes y bueno, cuáles son los factores que nos ponen en riesgo? ¿Te parece, Gisela? Uh-huh. Adelante, adelante. Doctora. Sí. Sí, los factores que nos pueden ocasionar en riesgo son principalmente pues el propio envejecimiento de la persona. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a tener 3 tipos de envejecimiento. Uno que es el sano o envejecimiento exitoso. Desgraciadamente, pues es muy bajo este porcentaje de población, porque nosotros más bien tenemos más factores de riesgo que nos van a ocasionar un envejecimiento enfocado hacia la fragilidad de nuestro cuerpo. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo? Pues predominantemente con el paso del tiempo, al dejar de hacer el ejercicio, las personas empiezan a acumular grasa y esto hace que la persona entre en obesidad. La obesidad nos va a ocasionar el aumento de la cintura de cadera, que se ha observado que esto es un factor de riesgo para producir enfermedades cardiovasculares. Por esta razón es muy importante que acudamos con nuestro médico y que nos midan la cintura tanto del hombre como de la mujer. Entonces, un factor de riesgo es el sobrepeso o la obesidad. Otro factor de riesgo sería la presión arterial. Para que podamos comprender esta situación, vamos a imaginarnos que los vasos de nuestro cuerpo son como una manguera. Esta manguera debería de estar lisa, sin ningún tipo de chipote en la parte interior. Cuando nosotros somos mayores, que se nos descompone el metabolismo de las grasas,
estos chipotitos se van convirtiendo en tapones de grasa, lo que ocasiona que la sangre al pasar por ese tubo con esta interrupción en el calibre va a hacer que la presión arterial suba. Tenemos que recordar que la presión arterial normal es de 120/80 y que nosotros hablamos de presión alta cuando está la cifra igual o mayor de 140/90. Entonces, este es otro factor de riesgo. Junto con la diabetes, que sabemos que son los niveles elevados de glucosa, y el otro factor de riesgo que son la elevación de los lípidos, en especial de un lípido que se llama LDL o colesterol malo, que es el que se empieza a acumular en las paredes de las arterias. Y también otro tipo de grasa que también hace daño son los triglicéridos. Debido a estos factores de riesgo como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, los lípidos aumentados, pueden hacer todos estos daño en los riñones. Recordemos que nuestros riñones son dos, los tenemos a la altura de la cintura y lo que van a hacer es filtrar la sangre de todo nuestro organismo para poder eliminar las sustancias tóxicas. Cuando nosotros tenemos algún factor de riesgo, como por ejemplo la presión alta o los lípidos aumentados, estos van a dañar el riñón. Y al dañar el riñón, mientras no estemos checando la creatinina de nuestro cuerpo, eso lo hace el médico en la consulta rutinaria, se puede dañar el riñón y no nos damos cuenta. Ya cuando llega el paciente a consulta, que es en los momentos en que llega con nosotros, es porque padecen de mucha comezón en la piel, están padeciendo también gastritis frecuentemente, que es la gastritis urémica, y empiezan a tener falla cerebral. Les hacemos la tasa de filtrado glomerular y ya llegan con insuficiencia renal. Desgraciadamente, esta es una enfermedad que es progresiva y ya no la podemos detener. Entonces, sí tenemos que estar checando a través de un examen general de orina si el paciente está eliminando proteínas o no. Esta es una situación muy sencilla que a través de un examen general de orina vamos a detectar si la persona empieza a tener o no daño renal. Doctora, y mencionaste algo muy importante que es la hipertensión arterial. Igual sí, que la diabetes, conforme envejecemos, pues el propio organismo va generando estas circunstancias en las cuales tiende a elevarse la tensión arterial. Pero igual que con la diabetes, ¿no, doctora? Es un tema de estarse monitoreando, de estarse midiendo, de cuidar, como bien ya decías, el estilo de vida, el consumo de ciertos alimentos, tomarse el medicamento con las indicaciones del doctor y este tipo de cosas. Es muy común, doctora, que convivan la presión arterial elevada o hipertensión y la diabetes en la tercera edad y en general en cualquier persona. ¿Es común? Sí, es muy común y también se junta con la obesidad y con los lípidos aumentados. Estas cuatro situaciones son muy comunes en la edad adulta mayor y desgraciadamente no se lleva el control porque se piensa que el adulto mayor ya debe de estar gordito y debe de estar como ¿cómo decirte? Pues como rechonchito, ¿verdad? Sí. Cuando no debe de ser. Uh-huh. Muy bien, doctora, y sabemos que usted es especialista médica de personas que viven con enfermedades crónicas
Sí. en esta etapa de la vejez. ¿Cuáles son esas? Ya un poco lo adelantó ahorita con lo que le preguntó Gisela, pero digamos estos binomios o varias enfermedades que transitan en la edad del adulto mayor y sobre todo con su experiencia como médico. Ujú. Pues como te digo, el uno de los más frecuentes es la presión arterial alta, que en el adulto mayor no se elevan las dos en forma similar. Generalmente en el adulto mayor se presenta una elevación de la sistólica aislada y son pocos los casos que tienen la elevación de ambas, de la sistólica y de la diastólica, es decir, de la alta y de la baja. Eh, Otra de las enfermedades es la obesidad y las dislipidemias. La insuficiencia renal, como te digo, se está presentando muy frecuentemente. Casi 50% de las personas que viven con diabetes la tienen y no se les da la atención requerida porque no se les saca la tasa de filtrado glomerular. Afortunadamente ya hay algunos laboratorios que automáticamente la sacan. Entonces ya vienen hasta los estadios de la insuficiencia renal y ya una persona que es observadora o un hijo que es observador lee ya el resultado y se lo pregunta al médico, oiga, ¿por qué dice aquí que ya mi mamá está en insuficiencia renal moderada? Pero hay otros también, debido a la poca escolaridad que aún tenemos en México, que en promedio hay personas que algunas no saben leer y escribir, algunas ya viven con alguna discapacidad visual o discapacidad auditiva, algunas pues tienen tercero máximo de primaria y no les interesa o si les empiezo a hablar en ciertos términos no me comprenden. Entonces, durante la consulta uno tiene que tener aliados. Para esto sirven las reuniones familiares en donde uno detecta cuál es la persona que tiene más interés en el familiar que vive con diabetes y que le puede dar armas o darle estrategias para ayudarle sin criticarle, porque ese es otro de los casos, que dicen, ay, mamá, ves ya, y los empiezan a acusar, ¿no? Entonces, no, ese no es la situación. Tenemos que enseñarles poco a poco cuáles son las raciones, cuáles son el comparativo de arroz y sopa de pasta. Es decir, tenemos que ir de la mano con el paciente. Doctora, antes de continuar la entrevista, me gustaría nada más puntualizar. La presión sistólica, tenemos dos, 120/80. La sistólica es la de arriba, el 120. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Correcto. Adelante, Maru. Muy bien, yo también estaba con esa duda. Gracias, Gisela. No, yo también quisiera, dentro de toda esta gama de situaciones que está hablando y mencionando la doctora, lo del deterioro cognitivo. Eso me parece importante. Cuando ya tenemos cierta edad, también somos propensos a tener un deterioro cognitivo. ¿No es así, doctora? ¿Quiere hablar sobre este punto, por favor? Sí, bueno, el ser viejo no implica que nos vaya a dar demencia. Sí podemos llegar a tener un deterioro cognitivo leve. Esto se basa en los olvidos pequeños. Por ejemplo, ¿dónde dejé las llaves? Pero voy sobre mis pasos y encuentro dónde dejé mis llaves. O ya perdí el monedero. A ver, ¿qué estabas haciendo, mamá? Voy, camino. Ah, sí, fui a la cocina, lo dejé en otro lado porque venía yo pensando en otras cosas. Entonces, se dispersa la atención y hay una pérdida, pero es un olvido benigno. Ya cuando nosotros tenemos alteración de la memoria reciente, que es, por ejemplo, ya tengo las llaves, pero me quedo con la llave y digo, ¿y esta cosa para qué es? Ahí ya olvidé la función de la llave.
Entonces, eso ya es un trastorno neurocognitivo mayor, o, entre comillas, lo que la población conoce como demencia. El término de demencia senil no se aplica y no se debe de aplicar. ¿Por qué? Porque eso nos querría decir que todos cuando llegáramos a ser viejos íbamos a tener demencia. Y desgraciadamente eso es lo que pasa. Hay muchas familias que piensan que ya su abuelita de 90 años se le olvidan las cosas porque pues es normal que llegue a tener los olvidos y que ya olvida reconocer a los hijos, olvida reconocer a la familia, ya no sabe en qué día vive, ya no sabe si comió o no comió. Entonces, la memoria reciente, esa es la que se ve afectada. Pero dicen, es que mi abuelita se acuerda de todo lo que pasaba en su historia, sí, porque esa información está bien grabada, es la memoria antigua, esa no le pasó nada. A la memoria que sí le pasó fue a la memoria reciente, esa fue la que se dañó. No sé si le quede claro a Maru. No, claro que sí, doctora, muchas gracias. Y amigas y amigos, les invitamos a continuación, antes de escuchar a la doctora nuevamente y llegar a unas conclusiones y recomendaciones, Gisela, doctora, pues nuestra sección esperada, porque tú estabas preguntando qué es sistólica, diastólica, todos esos términos que decimos, ¿what? ¿De qué están hablando? Bueno, pues aquí tenemos nuestro glosario para todas y todos nuestros amigos. Glosario, para conocer los términos médicos. Células beta del páncreas, únicas células encargadas de producir insulina para posteriormente liberarla al torrente sanguíneo. Metabolizar, todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía. Insulina, hormona producida por las células beta del páncreas que permite que el azúcar en la sangre, conocido como glucosa, pase a las células. Lípidos, son grasas que se absorben de los alimentos o se sintetizan en el hígado. Los triglicéridos y el colesterol son los lípidos más conocidos. Cardiovasculares, se refiere al corazón, cardio, y a los vasos sanguíneos, vascular. Prediabetes, afección grave en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos que lo normal, pero todavía no han llegado a niveles lo suficientemente altos para que se diagnostique diabetes tipo 2. Postprandial, niveles de azúcar en la sangre 2 horas después de haber ingerido comida. Cardiopatía, enfermedad en la que se produce un estrechamiento u obstrucción de los vasos sanguíneos que llevan sangre y oxígeno al corazón. Creatinina, compuestos que el cuerpo elimina por la orina a través de la filtración de los riñones. Presión sistólica, reconocido como el número de arriba, se refiere a la presión causada cuando el corazón se contrae y empuja la sangre hacia afuera. Presión diastólica, reconocido como el número de abajo, se refiere a la presión que ocurre cuando el corazón se relaja y se llena de sangre. Volvemos nuevamente con nuestra invitada y nos da mucho gusto que se haya dado tiempo, doctora Susana Perea, para poder platicar con las audiencias de Radio Educación y en especial de este programa Diabetes y Yo. Yo quisiera llegar como a las recomendaciones, Gisela. También estábamos hablando hace rato del daño en los riñones, pero la cultura de este programa principalmente tiene la de la prevención. Entonces, doctora, ¿cómo podemos informarnos más nosotros, nuestros familiares, estar atentos
a la salud de nosotros mismos, de nuestros familiares y del cuidado que tienen que tener, por ejemplo, los riñones, que son, pues es un órgano fundamental para todas y todos, y que la diabetes se puede deteriorar y llegar pues a situaciones ya más graves. Sí, para prevenirlo es importante beber líquidos de 1,5 litros a 2 litros si no tenemos ninguna problemática renal. Otra cosa es que pedir al médico o hacernos nosotros un examen general de orina, en donde en ese examen se va a detectar si hay proteínas. Las proteínas son las que nos indican que ya está lastimado o que empieza a lastimarse el riñón. ¿Cómo me puedo yo dar cuenta cuando estoy orinando que pueda salir espuma? Eso me tiene que llamar la atención y comentárselo al médico. Acudir con frecuencia a mi médico que me checa mi glucosa, mi presión arterial, o yo checarme mi glucosa y mi presión arterial en casa. No saltarme ninguna comida, comer lo más sano y lo más equilibrado que yo pueda, y pedirle a mi familia ayuda si yo no puedo realizar algo que quisiera yo hacer. Por ejemplo, el ejercicio, que no, a mí me da flojera. Bueno, yo te acompaño y vamos a empezar a caminar 10 minutos diario y poco a poco lo voy incrementando hasta lograr los 30 minutos que se requieren. Si yo empiezo a tener problemas de la memoria, pues jugar juegos de mesa en casa, socializar, se me había olvidado, es muy importante. Ahorita hay mucha depresión que por la epidemia que hemos sufrido del COVID. Entonces hay muchas personas que tienen ánimo triste. Entonces hay que hablar por teléfono, no escribirnos, sino hablar o de plano invitar a las personas a verse en algún punto neutro con las medidas de higiene adecuadas, pero volver a reencontrarnos con la sociedad. Eso serían mis recomendaciones generales. Bueno, y es muy importante esto que dice la doctora, porque ya hoy en día todo el mundo chatea, ya casi no hablamos personalmente y pensamos que ya con eso pues es suficiente, y es muy importante escuchar del otro lado la voz de la persona, ¿no? Para sentirla más cerca, doctora. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Me gustaría, Maru, doctora Susi, si están de acuerdo, que la doctora Perea nos comentara cuáles son los medios de contacto, porque como gerontóloga, y ahorita me gustaría que también hiciéramos un poco de énfasis en de qué se trata esta especialidad, la gerontología. Pero primero, doctora, si pudieras compartir el número para consultas, tu correo, ¿cuáles son los medios de comunicación contigo? Sí, con mi celular pueden preguntarme lo que necesiten. Es el 55 17 96 08 93. Ay, perdón, Ya. 55 17 96 08 93. Yo estoy en la delegación Azcapotzalco y si están muy lejos de mí, no se preocupen, puedo hacer también videollamadas y los puedo atender con mucho gusto. Nuevamente el teléfono, ¿nos puede decir un poquito más despacio, doctora, por favor? 55 17 96 08 93. Bueno, yo quisiera, Gisela, doctora, también, ya que la doctora es especialista, es gerontóloga, también en la vejez, en la tercera edad, las caídas son muy frecuentes. Yo pienso que hay enfermedades que también se presentan no solamente en mujeres, sino en hombres, que es la osteoporosis. O sea, tenemos que revisar también nuestros huesos, hacernos densitometrías pues más frecuentes, o no sé, doctora, qué nos recomienda, pero muchos adultos mayores que viven solos o que, pues, porque sus hijos o las personas que están cerca de ellos tienen que trabajar,
sufren caídas y a veces no nos damos cuenta o pensamos que no es tan grave y pues sí, a la larga sí es grave, doctora. Claro que sí, las caídas son el preámbulo de que algo está sucediendo en nuestro organismo. Es una señal de alarma. ¿Por qué se puede presentar una caída? Pues por muchas razones. Primero, nosotros tenemos que estudiar la caída. ¿Dónde fue la caída? Fue cuando iba la persona caminando hacia el baño y el baño estaba muy oscuro o tenía un tapetito que hizo que se tropezara la persona y se cayera. Ajá. ¿Cómo cayó la persona? ¿Se pudo levantar o se quedó toda la noche en el baño tirada y sin poderse levantar porque ya era una persona que estaba frágil, ya tenía disminución de la fuerza de sus brazos? Todo eso lo detectamos si somos observadores, porque hay muchas personas, como tú dices, Maru, que pues salen a trabajar y ya llegan muy noche. Oye, mamá, ¿comiste? Sí, pero pues a quién le da gusto comer sola, ¿verdad? Entonces, los comedores comunitarios que están saliendo son buenos porque la gente se reúne, pero también hay unas zonas en las colonias en la que la gente no sale porque aún tienes miedo del COVID. Entonces, se quedan aún las personas mayores solas, abandonadas, deprimidas, con osteoporosis, que pueden hacer que esta osteoporosis haga que los huesos se vuelvan porosos, es decir, como si fueran coladores, y con una mínima golpe o aún sin golpe, una parte del cuerpo se puede romper. ¿En dónde son frecuentes estas fracturas? Pues, por ejemplo, en la columna vertebral. Para eso sirve que con cotidianidad, quiero decir una vez al año, realicemos una densitometría central de columna y de cadera, y esa se la llevemos al médico para que nos valore si yo tengo osteoporosis y si necesito tomar no solamente vitamina D, sino necesito tomar algún otro medicamento más fuerte para que me ayude a formar calcio en mi cuerpo. También recuerden que dentro de los alimentos que nos ayudan a formar más calcio sería los quesos, las sardinas, los charales, el huevo. Es muy importante incluirnos en nuestra alimentación. Muchas gracias, doctora. Pues hemos llegado ya casi a la parte final. Queremos agradecer la presencia de la doctora Susana Perea, educadora en diabetes y médico gerontóloga, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Muy valiosas todas sus explicaciones. Gracias, doctora, por acompañarnos. Participamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Sure Salcedo, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Hasta el próximo viernes. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.